Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando en este Viernes Santo Ñande Yarañe e la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En este Viernes Santo la Iglesia nos invita a reflexionar una primera lectura desde el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 52. Del 13 hasta el capítulo 53, 12. Sí, mi siervo triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado por su aspecto, no era el de un hombre, y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Y nosotros lo consideramos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría la boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de su pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos. Aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca, el Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia y prolongará sus días. Y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos
e intercedía en favor de los culpables. Queridos amigos, aquí este pasaje maravilloso, maravilloso que hoy en este Viernes Santo nosotros aplicamos ciertamente a la figura de Jesús. Estamos en el libro de Isaías. Se llama el cuarto canto del siervo doliente. Cuarto cántico o canto del siervo doliente. Pero vea ya esa paitero, llévase yo que fuera, es lo que en la vida de Jesús sucedió con él. Pero queridos amigos, en este Viernes Santo, en nuestro tiempo, ahora este es nuestro tiempo, también el cuarto canto lo aplicamos a nuestra realidad. Dentro del estudio exegético de este pasaje, estaba ya llevado a calcular a quién se le estaba aplicando. Si era a Jesús, o si era a la nación de Israel, si era al pueblo de Israel, o si era un grupo de los pobres, los anahuín, en fin. ¿Quién es este siervo doliente? Pero ciertamente que después de que los cristianos lo hayan aplicado a la figura de Jesús, porque te está describiendo lo que Jesús sufrió por nosotros para nuestra salvación, pero luego sobre todo al final las consecuencias por medio de Él. Hemos sido redimidos, nuestros pecados han sido lavados. Dos elementos fundamentales, apela ya en este día, Viernes Santo, Viernes de cruz, Viernes de dolor, Viernes de sufrimiento, Viernes en que llevamos nosotros, haremos nuestro vía crucis, es decir, nuestro camino del dolor. Tanta corrupción, tantas dificultades. Pero así también, queridos amigos, queridos hermanos, si nosotros ubicamos y miramos lo que significa esta lectura del libro de Isaías, de este capítulo, nos está hablando de la realidad de nuestra nación, de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestros hermanos, de los que sufren, de los que son dejados de lado, ellos ya desechados. Y así, queridos amigos, va describiendo la situación del pueblo, la situación de la gente, la situación nuestra personal, la situación entonces de aquellos que han sido olvidados, queridos amigos, por tanta injusticia. Upeago la Viernes Santo. Alguna vez ñande nace, lleva mañana, mira, ve ñande yara va ese va, o sufriete va lleva. Ñande nace, lleve ñande yarareje, pero coanga ñande nace a la ñande yarareje, pero por el pueblo, por la gente, por nosotros mismos, queridos amigos, que somos los que estamos oprimiendo o que tomamos decisiones contrarias a los mandamientos y los valores del Evangelio. Entonces podemos ir mirando, queridos amigos, mi servidor triunfará. Eso sí, mi servidor triunfará. Quiere decir, queridos amigos, que el camino del Viernes Santo, el camino de la cruz, el camino del dolor, del sufrimiento, de la lucha, del empeño, upea la añadera japonata. Eso es cuando comenzamos a mirar profundamente en lo que significa la lucha y el empeño. Diga, tú entonces ñande la ñamón, bola ñande, toalla ya es ñande, sino que tenemos que luchar. Entonces dice, será exaltado, elevado a una altura muy grande. Significa, queridos amigos, queridos hermanos, que llegaremos a nuestro destino. El añande ya hipotá. Ya es añande va el yausea, va el hipotá. Y entonces, como humanidad, como nación, como comunidad, como Adamá, como Adán, como pueblo, en fin, todo lo que nosotros podemos mirar de los nombres que utiliza la Biblia refiriéndose a nosotros. El hipotá, moto la yaguataña. Entonces, muchos también quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más de un ser humano. Queridos amigos, qué dolor tan grande, ¿verdad? Cuando nosotros miramos y nos damos cuenta de esta realidad. Porque esta itereía y venían de abuite velando yesha cuaya ando yesha se lleva la esta itereí ha ya ver coñan de abuite la imboriajú, esta itereí ha la ya ver coñan de abuite que están sufriendo, pero a causa de nuestras injusticias, de nuestros robos, de nuestras maneras que nosotros estamos dirigiendo y llevando adelante nuestra comunidad. Jaupeas están hablando yesha cuaya y continúan y continúan y continúan en el mismo camino de lo que es negativo. Y por eso dice,
Muchos se asombrarán ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. Esta mañana de velando en tu ando ella se lleva y como ella es abuela que te añe. Ubese yo que cuera con angaña mañana ya te persona entero de tea. Yaguatana ya esana. Al final termina diciendo, queridos amigos, justamente el Señor quiso así aplastarlo con el sufrimiento. Pero dice, al ofrecer su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia y prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. Entonces, que nace yo que fuera de nuestro sufrimiento, de nuestra lucha, de nuestra verdad, de nuestro querer hacer el bien, las cosas se llevan. Ustedes ya que este Viernes Santo tiene que ser un camino de cruz que lleva a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nosotros mismos, pero que tiene un destino de resurrección, un destino de vida. Pecurusure ñandea lleva ya taña saingoña y na peñande yarandie, pero upe ñande coan ya pesinota ña me eta coñande netame aña me eta coñande yo que espera la vida que necesitamos todos, que es la vida de la alegría, que es la vida de la gloria y de la resurrección. Volvemos enseguida con más ñande yarañe hoy en este día de la pasión del Señor, Viernes Santo. Máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús. Si hubiera estado allí, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí.
Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el día de la Pasión del Señor. Hoy, Viernes Santo. La palabra del Señor nos habla desde la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 4, versículos 14 al 16, y luego en el capítulo 5, del 7 al 9. La carta a los Hebreos nos dice, queridos hermanos, ya que tenemos en Jesús el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas. Aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Queridos amigos, esta es la segunda lectura en este Viernes Santo, nuestro Vía Crucis, ¿verdad? Ya tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque justamente
lleva su cruz. Pero en esta cruz están nuestros pecados. La carta a los Hebreos comienza a hacer una reflexión aplicando el sufrimiento de Jesucristo como el camino de la salvación para la humanidad, para cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, y entonces en su cruz carga nuestros pecados. Sobre sus espaldas carga nuestros propios dolores y nuestros propios sufrimientos. Pero ese upeaje yo que fuera la ñandichara lleva ojupija hueraja, pillati argina, peña, ñande angaipa umia, ha ombowe pecha pe curusure, hape iguatacueo por la vía del dolor. Ese ñande guana upeaje yo que fuera. Quiere decir, queridos amigos, que la misericordia y el amor de Dios es tan grande que nos invita también a nosotros a hacer este mismo camino. Es decir, oñondivepa. Nosotros como comunidad juntos únicamente vamos a poder llevar el destino de nuestra familia, el destino de nuestra iglesia, el destino de nuestra comunidad, de nuestra nación. Ñandeña ñemoino lleva oyo quiere a yaheshamba epala ibaíajina y ahora vamos a cargar juntos nuestro dolor. Queridos amigos, si nosotros nos damos cuenta de la situación negativa que tenemos en medio de nosotros, y si nosotros no hacemos un camino en el cual oñondivepa, es decir, todos juntos, llevamos nuestros sufrimientos, pero no para seguir sufriendo y seguir de la misma manera, sino que justamente alzamos, como dice Pablo en su carta también, cada uno tiene que alzar la carga del otro, ayudarle a llevar la carga al otro. Nuestros sufrimientos, para que podamos limpiar todos nuestros pecados, para que podamos limpiar estas situaciones de tanta corrupción, de tanto robo, de tanta inconsciencia. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que Él es incapaz de no compadecerse, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Oye, ella lleva, entonces enseguida se compadece de nuestros pecados y nos ayuda a llevar adelante. Incluso dice, se hace como nosotros, iguales a nosotros para poder soportar nuestros pecados y ayudarnos a salir de esta situación. Se hace igual de nosotros, menos, dice, excepción del pecado. Y aquí viene la segunda partecita, aupeada entonces entero, vetea, vejina, ñandenenoy, ñandeapicutu, ina, veñande, yara, nosotros, por lo tanto, vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Porque ñande yei cuajina veñan de yara lleva pillati ani o verajaina veñan de curusuave, añande ya en diejina. Pero vayamos entonces para obtener esa misericordia y ese amor a coanga y ñande ñaña pues no veía yepaña pununui haya pobe oya poen. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas. Bueno, ñande yajata hina upepe, pero ni que ñaimo ati la yajante upepe, sí, porque Jesucito gente oí, él es Dios, en fin, pecha ante ñande la gracia. La gracia de Dios es infinita en su misericordia, pero esa caña de atención, Él también pasó, dice, por nuestra misma situación terrena. Con súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, gritó a aquel que le podía salvar de la muerte, pero fue escuchado por su humilde sumisión. Es decir, queridos hermanos, fue salvado a pesar de que tuvo que pasar por la cruz para que nosotros podamos llegar a la salvación. Upeai seina, da la gratis, da la magia, da el milagrerismo, no. Ñande yara oía yepa ueraja, peyati ari ueraja oía yepa pejeco bebe, peñandeco angañañandúa ñaína a peñandé, ya ueraja añanendí, el sufrimiento. Sufrimiento de tanta gente, sufrimiento de tanta inconsciencia muchas veces de tantas personas que en la misma comunidad no son conscientes del mal que están produciendo en la sociedad. Queridos amigos, las vayamos juntos entonces para obtener esta misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Y allá pongan, porque Dios mismo es el que aprendió por medio de sus propios sufrimientos
Dios mismo, es decir, Jesús, en este Viernes Santo que nosotros celebramos y le acompañamos a Yaguatá en Diaina, lleva Yayapo en Diaina, pe, Japea se tereía, güey, chupeabe. Tú, te vego a ellos hoy, lleva, Japeisha, ñandea, ella, mañamía, ya esa. Nuestro sufrimiento no es simplemente para decir, ay, xiñangen, allá betao bebena, allá tiriri, allá betao bella. No, queridos hermanos, sino que el sufrimiento de Jesús significa para nosotros obedecer a Dios, luchar, empeñarnos para salir de toda aquella situación negativa de nuestra vida. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Queridos amigos, entonces esta es la gracia que el Señor hoy nos regala en su misericordia. Pero bella veían de yara, o me de piscinos anguancha, ñande a veía lleva con haya yesa pe haya yesa qua, haya ya po ahí cotapeco allí. Ya huera jara veí como comunidad peñan de ati ari, pe ñande la pisacuera, hoy conte me imagina. O peisha ñande ya hemos ay xiñan ay sino que vamos a decir juntos, oñon dive pa lleva, ya huera jave ñande curusú, pero siempre hacia el camino de la glorificación. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, día de la pasión del Señor en este Viernes Santo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy es Viernes Santo, el día en que Cristo sufre, muere en la cruz por nuestros pecados. La palabra del Señor la tenemos desde el profeta Isaías, capítulo 52 del 13 hasta el capítulo 53, 12. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Aupello continuó. Pero sin embargo,
Isaías, a pesar del dolor, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo ha sido desfigurado por nuestros pecados, sin embargo, queridos hermanos, en esta condición desfigurada, igual Dios nos vuelve a llamar. Y esta vez nos llama para ser salvados, mirar al crucificado. Este día Viernes Santo, Hinayema, no tiene, dice, apariencia, ha sido desfigurado en su propio rostro y nosotros somos los culpables por nuestros pecados. Así es que, queridos hermanos, hoy en este Viernes Santo, ñañe pomoí, ñañe suma lleva peñan de yara renondepe, aupeala tu paintú lleva, tu pañeje tú. Es el único día en que nosotros adoramos la cruz por la cual has salvado a la humanidad, al hombre. Queridos hermanos, ñañemoí que na lleva peñan de yara renondepe. Hañañandúquena, hañañandúquena las y añandé porque ñandere no, y a través de esta profecía de Isaías, a pesar que está desfigurado, sin embargo, dice, ha sido elevado a la gran altura. Y por eso muchos, por una parte, quedan horrorizados, porque iba a ir formalo y coaina. Le estamos matando, lo estamos ensangrentando. Pero dice, muchos después se han dado cuenta que Él ha asombrado a las naciones. Los reyes se han dado cuenta de esta situación en la que hemos metido a nuestro propio Salvador. Que este Viernes Santo sea un momento de perdón, un momento de encuentro con el Señor y sobre todo que sea un momento de reconciliación con nuestra comunidad y con el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos con ñande yarañe Pasión del Señor en este Viernes Santo. Nosotros tenemos la lectura del Evangelio de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente según San Juan. Comienza desde el capítulo 18, versículo 1, y va hasta el capítulo 19, versículo 42. Ciertamente que, queridos amigos, no vamos a poder leer todo el Evangelio. Vamos a leer algunas partecitas y sobre todo los títulos principales, los temas centrales de los que trata la Pasión del Señor. Siempre en la cultura cristiana, cuando se escribe los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, nos centramos, los cristianos nos hemos centrado siempre en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Estos fueron los temas principales que los primeros cristianos celebraban siempre y lo recordaban. La vida de Jesucristo, y así la Iglesia comienza a escribir sobre los elementos más importantes de un Cristo que ha pasado sobre la tierra haciendo el bien. Queridos amigos, Jesús con sus discípulos pasó al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas el traidor también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó a quién buscan. Le respondieron a Jesús Nazareno. Él les dijo: soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente a quién buscan. Le dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús repitió: ya les he dicho que soy yo.
Y si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? Y así continúa esta lectura maravillosa, queridos amigos. ¿A quién buscan? O por Anduraña de Yara. Ciertamente que aquí sabemos y estuvimos reflexionando ya el martes santo, el día de la traición, el día que se le dedica a esa lectura es justamente de San Juan, cuando le preguntan: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Dos personajes que han traicionado a Jesús. Judas, el primero, ¿verdad? Ese que mete su mano en mi plato y come conmigo, ese es el que me va a traicionar. Upeago y Seina se yo que fuera ñandeina upea. Ñandego ya ella lleva la cristianos a ñandeña y mejina en día lleva. Ñandego ya es que nos hemos bautizado ya por la ñande de primera comunión, la ñande de confirmación, ya mendana, el sacramento. Pero sin embargo después nos volvemos apóstatas. Nos vamos a otras religiones. Después cambiamos fácilmente. Hoy coñan de ibeleta. A Upeago y Seina. El que ha metido su mano en mi plato, upeago y seina, ñandeña y me bañaina ya enda ye, a llevaña y me jabe ñande yara, ñande hoy la ñande monda, ñande hoy la ñande yapúa. Somos títeres en manos, sin embargo, de los deseos de las personas, de otras personas igual que nosotros. Y entonces nos vamos detrás de estas personas que solamente buscan el mal para el pueblo, el mal para la gente, porque upealo ya potas y cuaina o veñan de yarandi, o erajatas y pei curusure lleva. ¿Por qué? Y porque hay alguien que quiere ayudarnos a salir de esa corrupción, a pealañan de yarandi, pero sin embargo no le permitimos. Entonces, ¿a quién buscan? Ni apurando miguen entonces ñande a mabe la ya cañaina lleva. La ya enoco abe y huella y huella Jesús de Nazaret, a ella de nave, llego anda ya huerovía ya lleva, anda ya huerovía y este hoy. Haña por andu lleva. ¿A quién buscan? Hey, de Yara. Le estamos buscando a Jesús el Nazareno. Porque es acuera hoy moa peñan de Yara o cañeta o disparata y shubicuera. El Señor no corre de nadie, queridos amigos. Al contrario. Ñan de Yara o ua lleva. Oñan vos pecho ñan de go aves o mañabe ñan de risare. O por andu ñan de. Shera va a colar hipotágena, va a colar yapuagena. Mara pues cueri valares oreina. Te vas detrás de simplemente una política que está robando, de una política que te da un pucherito, de una política que te lleva hacia la corrupción, de una política que te lleva y te compromete con el narcotráfico. A peisha por anduta ñande a heita ñande. Peñan de yara o mañana peñan de esa cuare lleva y paite ñande. No cuche. Y ahí entonces es donde nosotros nos encontramos, queridos hermanos, ante una verdad. Ya es ahí ñande que la verdad pica, lleva. Porque enseguida cuando ellos dicen a Jesús el Nazareno, Jesús les dice, ya les dije, senio, y entonces de esta manera, queridos amigos, enseguida se le tiran sobre Jesús. Es decir, queremos hacerlo desaparecer. Naña aguanta y veñan de Yara lleva la hubo, mañana veñan de esa cuares de nuestra realidad. Tenemos miedo de afrontarnos ante nuestra propia verdad, ante nuestra propia realidad. Y por eso es que aquí también, queridos hermanos, el Señor dice, todo esto lo único que vamos a hacer para poder cambiar, lo único que necesitamos hacer es ser conscientes de la realidad en la que estamos nosotros viviendo. Y quiere decir que nosotros no estamos leyendo nuestra realidad, de nuestra sociedad, de los ojos de Dios. El Evangelio, de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Upeare de ahí hay otros que creen, ¿verdad?, que con la fuerza, como justamente el pueblo judío estaba esperando, pensando que el liberador, el Mesías, el Salvador, iba a venir estilo David, lleva. Cayuare lleva con la espada en la mano para poder hacer correr a todos estos bandidos de aquí, no con la fuerza de Jesús. Y ande ya enseguida, hoy cualca aquí a Pedro que saca enseguida la espada, le corta ya la oreja a Malco. Y ande ya Jesús, no Jesús, yo cojo, no, nada de violencia.
porque solamente con la conciencia, queridos hermanos, con la verdadera conversión porque podemos cambiar nuestro país, podemos cambiar nuestra familia. Ñandera, pues no hará ya esa cuara. Ella es esa cuara, porque la anda ya esa cuara, entonces yo que fuera, diga tú, ay, ya jamón. Y después continúa, ¿verdad? La lectura, queridos amigos, el destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos. Entonces se apoderaron de Jesús y lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Y entonces Jesús es tomado preso. Y esta frase es muy importante: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros matamos ilusiones de tantas personas que desean ayudar a la comunidad? Son personas que podrían llevarnos adelante. La tendotanaya es ñande y catula ñande pepingo, la enterobetea moñaña uno yesa cuaya yesa pea. Estas son las personas que nos pueden ayudar, pero preferimos escuchar lo que dice Caifás, era el que había aconsejado a esta comunidad. Ñande y no vea. Es preferible que un solo hombre muera por todo el pueblo. Uno que muera por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque queremos seguir entonces en viva la pepa. Ya, pola ya, posea, haya y coñan de ya y cosas. Así es que, queridos hermanos, la lectura del día de hoy continúa. Muchos elementos, muchos personajes, muchas actitudes. Entonces, veñas en du, allá veñan de yaramba eishaba. O ave, o ñejun haití, lleva oyetopañan en 10, ñamañañas en du ya esa. Pero lo más importante después, queridos hermanos, aunque la verdad nos pique y nos duela, que nos dejemos tocar por Dios para convertirnos verdaderamente y hacer el bien. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Día de la Pasión, en este Viernes Santo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe. Estamos en el día de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en este Viernes Santo. El tema ahora, Ñandeyarañe, es siempre que responde, ¿verdad?, las palabras claves. Hoy queremos en el día del Viernes Santo, el día de la cruz, en que Jesús carga con nuestros pecados. Veamos un poco cuál es la exégesis que nosotros tenemos sobre la cruz, es decir, el significado, el simbolismo más grande de la cruz en la vida de todo cristiano. Primero, un fundamento bíblico, y al mismo tiempo tenemos que entrar dentro de una contextualización histórica también. Recordemos, queridos amigos, que la cruz de Cristo es símbolo central del cristianismo.
y se interpreta en los evangelios no solo como instrumento de una ejecución en la cual muere Jesús, sino que es el trono mesiánico desde el cual Jesús reina. Upeana de teto señan de Yaesana, y el fundamento teológico es desde Juan. Y esto tenemos que entenderlo muy bien, queridos amigos, porque lastimosamente, dentro de una historia mal interpretada y mal llevada, sobre todo por el protestantismo, mirar de la cruz simplemente como una cruz gloriosa, quiere decir, queridos hermanos, que daña entendéis que la cruz es el patíbulo, el lugar, es el lugar donde Jesús entrega toda su vida, la sangre derramada por la liberación del hombre. Primero es la lucha y es el empeño, porque la cruz significa la muerte antes que nada. Muerte al pecado, muerte a la corrupción, muerte a todo aquello que no nos deja salir adelante. La gloria de la resurrección es el elemento hacia donde nosotros caminamos, pero para llegar a la gloria de la resurrección, ya exactamente sé yo que era la Viernes Santo. Landa ya saino la cruzura sé yo que era allá la gloria de la salvación. Protestante cuera cuando ya posee ni el nombre del Padre el Hijo. Y sin embargo, acabamos de decir que el centro de la vida cristiana que nos lleva a la resurrección es el Viernes Santo, es decir, es la muerte en la cruz. Si no pasamos por la cruz, si no pasamos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no llegaremos a la resurrección. Ya le como en claro upea si yo que fuera. Y por lo tanto, en el contexto, esto ya del segundo templo, upea y Jaina, Ourirejicuay del exilio. Estamos ya en el año 500 antes de Cristo. La crucifixión representaba humillación y significaba maldición. Pero sin embargo, con Jesús tenemos a la cruz victoriosa. Es decir, Jesús que muere en la cruz hace que la cruz se transforme en instrumento de redención. Aquí entonces entramos en lo esencial y lo fundamental de la cruz en la vida de todo cristiano. Porque a través de la cruz es que nosotros vamos a glorificar los valores y los principios que el Señor nos regala. Pero ya exactamente ve la cruzura. Entonces la teología paulina, que viene posteriormente, queridos amigos, ya en el Nuevo Testamento, presenta la cruz como el lugar donde se realiza el misterio pascual. Entonces la curusú rupive. Curusú rupive. Entonces Pablo nos presenta y nos dice, aquí está el lugar donde se realiza el misterio de la Pascua. A Pascua nos dice, paso lleva el Pesaj. Pesaj que significa el saltear, el saltar. Lo que el ángel exterminador, Éxodo capítulo 12, hacía. Ustedes tienen que marcar con la cruz de la sangre del cordero en el dintel de la puerta. Es decir, queridos amigos, que a través de la cruz nosotros vamos a ser redimidos, vamos a ser salvados. Por lo tanto, es el punto culminante de la obediencia filial de Cristo al Padre. El punto culminante, queridos amigos, de la obediencia justamente de Cristo al Padre. Si nosotros vamos a hacer una lectura tipológica, le decimos, es decir, vamos a mirar cuáles son estas características. Eva lleva los yacañas de Ina lleva. Eva pecurusú, ñandere cobebe muana, se ve curusú. Esta perspectiva tipológica, la cruz nos presenta de una manera prefigurada. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, lo primero que encontramos es el árbol de la vida. El árbol de la vida, capítulo 2 del Génesis y capítulo 3, como símbolo ya anticipado de la cruz. En este sentido, también encontramos la serpiente de bronce, Upeaya Yujuina lleva Huatacuejicuay por el desierto. También es una tipología. Cuando ustedes vean en alto y miren a esa cruz, en esa cruz está la tipología entonces de nuestro Redentor como figura salvífica. Cada vez que lo miran, esos que fueron picados por la serpiente se salvarán, quedarán curados. Y luego, queridos amigos, este día Ñajenduboía lleva al
siervo sufriente, es decir, hemos escuchado con Isaías en este capítulo del día de hoy, y es lo que significa el sufrimiento, el que cargó, dice, sobre sus espaldas nuestros pecados. Siempre nos habla de redención. Cada uno de estos pasajes tipológicos, mirando pasajes del Antiguo Testamento, entendemos que este es el camino de cada cristiano de hoy. Porque la redención viene cuando nosotros renunciamos a todo lo que significa el pecado. Y dentro de nuestro rito, desde que comenzamos a ser cristianos, el bautismo, lo primero que le entregamos es la cruz. En la frente. Algunas veces nos preguntamos por qué le damos la cruz. Porque la cruz siempre significó el sufrimiento. La cruz significó la muerte. Pero no, queridos hermanos, no es en el sentido que le deseamos la muerte o el sufrimiento, sino que al revés. A través de la cruz, cristiano, para llegar a la gloria, al triunfo, a la santidad. Entonces, pero que tenemos que vencer y hacer que muera todo pecado para llegar a la resurrección. Queridos amigos, otro elemento importante es la dimensión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vea la Trinidad. Y esta dimensión de la cruz no es solo entonces del Hijo. Es una obra de la Trinidad, es decir, el Padre entrega al Hijo por amor al mundo, primer elemento. El Hijo se entrega libremente y muere en obediencia en la cruz. Y el Espíritu Santo que le da el sentido y fecundidad a la obra salvífica de este sacrificio entregado en la cruz por Jesucristo. Trinitaria. O sea que los tres operarios coñandella de hoy, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Incluso en la explicación de la señal de la cruz, que muchas veces la lleva lastimosamente, ahora los protestantes no entendéis. El nombre del Padre significa la mente. Es el Padre que ilumina nuestra conciencia. El nombre del Hijo, el amor y la misericordia de Dios, el corazón, que se entrega totalmente y muere por nosotros en la cruz. Y la fuerza del Espíritu Santo, veáis, Reina, la fuerza, es la caridad, la iluminación, el corazón, el sentimiento, muere, soy capaz de morir por mi hermano, vea Jesucristo. Y el Espíritu Santo es la fuerza, el ruaj, que nos empuja y que nos anima para que nosotros podamos caminar. Pero con ambas Alan entender, no sé yo qué fuera. Hoy cotañante, ¿qué cosa hoy? ¿Qué cosa? ¿Qué porque no entendéis? Hay que entender y hay que saber esa teología, el por qué la teología, y aquí como decimos nosotros, la dimensión trinitaria de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que actúa en nuestra vida. Vea la cruz. Luego tenemos, queridos hermanos, la exégesis mística, el misticismo, dentro de una interpretación de nuestra vida mística, religiosa profunda. En la tradición mística y patrística, la reflexión de San Agustín, San Gregorio, Nacianceno, San Bernardo, la cruz es el altar, la cruz es el sacerdocio y la cruz es nuestro propio sacrificio. No solo se contempla el hecho histórico de lo que ha sucedido, sino que su realidad eterna que se prolonga en la vida de cada cristiano. Esto es lo más lindo, entenderlo, queridos amigos. No, dice que esa cruz continúa en cada hermano sufriente. La dimensión mística nos hace abrir los ojos, nos hace entrar en sintonía con el hermano que necesita.
Si por ejemplo, esa vez, si yo que lleva pe y o lo que sea, bueno, ¿cuál es la dimensión mística para entrar en sintonía con este hermano? Doyesa cuaya hina lleva. Siempre en el vicio. Y yo digo Okaúa, pero hay muchos otros vicios, ¿entendiste? Dentro de la familia. Hay personas que no respetan a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, que no respetan al país, que no respetan a los hermanos, que se roban, pero así libremente lo que quieren, pero nina esa pininibe. Bueno, la exégesis mística y la dimensión mística, queridos hermanos, nos hace entender y nos dice, pealayan de Curuzú y nayan de Yaberecoa lleva, coñan de Netame, coñan de familia, coñan de Rogapube, coñan de Tupaobe, etc. Pealayan de Curuzú. Japeala Yahuerajaña. Pero no quiere decir que vamos a quedar así, ¿verdad? Sino que en esta dimensión mística nosotros ahora tenemos que procurar, irrumpir en todo lo que significa las consecuencias del pecado. Pero esta irrupción de Dios tiene que ser justamente luchando contra las cosas negativas para poder cambiar. Apea la curuzujina yahuerajaña de alleva, pero nos tiene que llevar a la gloria, es decir, tiene que haber un cambio un día, tiene que haber un cambio y tenemos que seguir. En algo vean de entonces Yagüero Guatá, hoy es Viernes Santo, ¿verdad? Y entonces Yagüero Guatá venían de Yarandie, Yajupibe y Curuzú, Jaipojibe y Curuzú, porque algunos ya Hipojille Tereima hoy de Guanache, pero hacen cada cosa, ¿verdad? Hacen cada cosa. Sobre facturaciones. Hay ponda ya Yoguana, te mesa, y me llamo un burrilla Yoguana, te tamboe, China y Yagüero Guana, o de no sé dónde. Había una de las cositas así, Uiroreína, ya es su pobreza. ¿Cuántas otras cosas, queridos hermanos, Hipojila de Curuzú, ninda ya y cuaya ñande, pero omomboy, bebe ñande a ti harina? Y entonces endeudamos a toda la nación, endeudamos a los que vendrán en el futuro y así sucesivamente. ¿Para qué? Y simplemente para robar, simplemente para adueñarnos de las cosas que no nos pertenecen. Se dan cuenta, queridos hermanos, que la dimensión mística es una dimensión que va mucho más allá simplemente de nuestros pecados personales, porque esto se llama pecado social. Queridos amigos, esta dimensión también por analogía, ¿verdad?, de la Vía Crucis, nosotros encontramos dentro de la dimensión litúrgico-devocional. La Vía Crucis, por ejemplo, que nosotros hacemos, no es simplemente una devoción pasionista, ¿verdad?, que hacemos por devoción. Es una anamnesis sacramental del camino de Cristo al Calvario. Es la anamnesis. Anamnesis, queridos amigos, quiere decir que esa misma pasión, ese mismo camino que Jesús realizó, yendo a la cruz para morir por nuestros pecados, pues la de Vía Crucis. Cuando ven pues era la primera estación, los campesinos son quitados de su hábitat. Segunda estación, los indígenas que son maltratados, dejados y abandonados. Tercera estación, los políticos roban al país. Cuarta estación, entonces los abusos en donde sea en la sociedad. Quinta estación, las mujeres son abusadas en sus derechos. Sexta estación, los presos no se les da justicia, etcétera. Pilla pobre en la Benedita ya están la de Vía Crucis. Esta dimensión litúrgica, devocional, queridos amigos, tiene una realidad concreta en nuestra vida. Ojalá, ¿verdad?, nosotros podamos entender lo que significa el Viernes Santo. Anila ya puede ay, chillana, peñan de yaran, ay, jo, apeure, mamina, vaya pa huepa. Hañan de gustar, haña mañana la película La Pasión de Cristo. Mira un poco cómo está todo ensangrentado. Hañan de nacer, lleva María, vaya pa sabe y me embujo, ave curusure. O para y te hace recordar, dice, cuando era niñito y se iba y le levantaba a Jesús. Pero eso, queridos hermanos, muchas veces queda simplemente en el sentimiento. Pero upea peñan de ñañanduja, peña esa lleva peñan de sí. La Virgen va a ese bajo como ave y me embujo ave, pues.
cruz suñaga ania lleva. Así también nosotros tendríamos que ser sensibles hoy, darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo dentro de nuestro grupo social, dentro de nuestra comunidad. Queridos amigos, nos despedimos y vamos a pedir al Señor que nos ilumine para poder vivir en el camino de la cruz una verdadera redención. Usted dice cambio y conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.